Hola a todos, hoy hace muchísimo frío, no me apetece salir de la cama, pero os prometí que después del examen de japonés empezaría a grabar el tutorial de la katana de Zenitsu. Tengo todos los materiales por aquí, todavía no sé cómo quedará, estoy haciendo la intro antes de ver el resultado, pero os quería comentar que esta vez la base será distinta. Normalmente trabajo con madera y me gusta mucho, pero me habéis dejado algunos comentarios diciendo que no os es fácil de cortar o encontrar el modo de cortarla. Y lo entiendo, porque si lo sabéis, yo siempre la corto en el carpintero o se lo pido a mi primo o a mi tío, pero yo misma no lo hago. Entonces he buscado una alternativa. La alternativa es cartón. Evidentemente no quedará tan dura, pero creo que para un cosplay o para algo de decoración, incluso un regalo, es más que suficiente. Así que lo vamos a hacer con lo que tengo por aquí. Espero que os guste de todas formas. Vamos a hablar directamente de los patrones y pasamos al vídeo porque no quiero que sea muy largo la intro y simplemente deciros que espero que os guste. Bien, lo primero que necesitamos son los patrones. Podéis hacerlos vosotros mismos o podéis ir a la cajita de descripción donde encontraréis un link de descarga gratuita a los que yo voy a estar utilizando. Una vez los imprimáis, estamos listos para comenzar. Primer paso: montar y cortar los patrones. Listo, seguimos montando. Vamos a tomar las dos piezas más grandes y las vamos a montar. Esto será la empuñadura y esto ya será la hoja de la katana. Por lo tanto, espero que lo veáis bien, vamos a acercarlo un poquito. Lo que haremos será montarlo de este modo. Justo por aquí irá la tsuba. Agarramos un poquito de cinta de pintar. Estos piquitos que quedan por aquí nos van a ir genial para más adelante saber el sitio exacto donde vamos a tener que colocar la tsuba. En muchos de mis vídeos comentáis que os parece que estas cosas se me dan muy bien, pero es que vosotros veis el producto editado. Así que hoy, para demostraros que muchas veces repito las cosas antes de que salga bien, voy a dejar este pedacito que al final no me sirvió para nada. Mi idea era usar una caja de cartón para la base de la espada, así que simplemente la desmonté, trasladé los patrones con un permanente y corté la silueta con el cúter. Y os explico mientras veis a la gata ocupa de casa jugar con la pieza, que en este punto ya me parecía que el material era muy delicado. Fijaros cómo se dobla cuando juega con él y eso la verdad es que no da mucha confianza para una katana. Pero después de que me molestara un poco más la gata y de jugar un poquito con ella y que la mandase a dormir, seguí intentando hacerlo funcionar. Tomé cola blanca para madera y bueno, algunos recortes de papel de periódico o de diario y traté de endurecer todo el cartón con varias capas dejando secar y al final el resultado fue un gran nope. Así que otra vez volví a estar a la casilla de salida. Mi segundo intento fue con esta pieza negra de cartón pluma que compré en un bazar. Es un material súper ligero, rígido, económico y que sigue siendo fácil de cortar con un cúter. Así pues, ahora me veis trasladando de nuevo los patrones y recortando la pieza. Lo bueno es que en ocasiones entrar armas de madera convenciones está prohibido y si lo hicierais de este modo yo no creo que os dieran problemas. Pero bueno, aparcamos la base y vayamos a por la tsuba. Vuestros patrones son mejores que estos, esta era como mi primera prueba, pero simple, solo cortamos la silueta exterior. Cuando la tengamos, la trasladamos a otro pedazo de cartón pluma y ya sabéis, marcar silueta y cortar con un cúter. Bien, como no puede ser de otra manera, vamos a trabajar con foam, que ya sabéis que lo uso para todo. Voy a marcar de nuevo esta pieza 2 veces en un recorte de goma eva. Lo que queremos hacer es un sándwich con el cartón pluma, así que para pegar también, como no puede ser de otra manera, vamos a utilizar cola de contacto. ¿Y queréis saber cuándo queda súper claro que la cola está pasada? Pues mirad lo pegajosa que está. Es como un moco, siquiera quiere esparcirse. Así que bueno, aproveché para pegar esta última pieza, pero me tocó ir a por más al día siguiente. Con el sándwich listo, tan solo nos queda el borde exterior. Así que medimos el grueso que tiene esta pieza, en mi caso 1 centímetro, y realizamos con el mismo foam una tira de ese tamaño.
Mi intención es tan fácil como pegar esta cinta alrededor de la tsuba y sí, esta será la pieza que más tarde pintaremos de dorado. Fácil, ¿no? Mirad, aquí ya la tenemos pegada. Vale chicos, interrupción informativa de nuevo porque soy un poco caótica y voy haciendo las cosas a medida que salen. Esta es la katana con el cartón pluma que hemos cortado hace nada, súper ligera y súper tiesa. Y esta es la de cartón que intenté hacer en un principio, que como veis ni siquiera terminé de cubrir. Ahora está todo seco, lo guardé toda la noche y si os fijáis, es cierto que se aguanta y ya no se dobla como antes, pero hay un poquito de curvatura, pesa muchísimo más que esta y aunque luego lo recubramos de goma eva, no me fío demasiado, la verdad. Entonces, ha dado mejor resultado de lo que pensaba cubrirla con papel y cola, pero viendo este material y sabiendo pues que es económico, fácil de cortar y que seguramente lo podáis encontrar, yo recomendaría este. Pero, bueno, no puedo evitar deciros que esto también es una opción a fin de cuentas, porque se ha endurecido bastante bien. Pero si lo quisierais hacer con cartón, os recomendaría lo siguiente. Y lo siguiente es usar este tipo de cartón. A ver si lo veis. Sí. He ido al supermercado, he pedido si me podía llevar una caja de estas y me han dicho que ningún problema. Creo que lo veis por aquí, es una caja de cartón donde guardan detergentes. Es decir, este cartón, a diferencia del otro que utilicé, es súper duro porque tiene que aguantar litros y litros de detergente. Entonces es un cartón que ya de por sí es muchísimo más rígido y se nota enseguida que el que yo usé en un principio. Creo que si utilizaras un cartón de este tipo, en vez de un cartón de los más finitos, y esto lo puedes encontrar gratis en cualquier supermercado, sí que te funcionaría ese método y sería una alternativa muy buena si no consigues el tema del cartón pluma. Pero bueno, es súper rígido. Me lo guardaré, quizá me lo guardaré y lo probaré más adelante. Ahora que tengo el cartón pluma lo voy a terminar con ese, pero que sepas que existe esta opción. Bien, ahora que tenemos una alternativa, continuemos. Tomaremos el patrón y con un cúter le recortaremos todos los detalles dibujados en el interior. A continuación lo colocamos sobre nuestra tsuba y reseguimos con un bolígrafo todas las formas, así sabremos más o menos el sitio exacto donde las deberemos pegar. Los detalles los tenemos que marcar en la misma goma eva usada antes, aquí los veis, y son varias piezas que de igual modo vamos a recortar. Tocará pegarlas y como veis son piezas muy pequeñas para usar cola de contacto, así que usaremos una pistola de cola caliente. Trabajad con calma y vigilad de no quemaros los deditos. Cuando consigamos una pieza con todos los detalles, nos tocará marcar el centro para la empuñadura. Así pues, coloco la empuñadura sobre la tsuba, bien centrada, resigo su contorno con un bolígrafo y con el cúter y mucho cuidado, lo vacío hasta dejar un agujerito por donde lo vamos a insertar. Podemos llevarlo hasta la marca que hicimos en un inicio. Como todo más tarde irá recubierto de goma eva, un pegotito de cola caliente será suficiente para fijarla. Listo, vamos a continuar. Tomamos nuestro patrón base y separamos la empuñadura de la hoja. Normalmente os quejáis de que no encontráis goma eva de la gruesa, de la que yo siempre uso, así que en esta ocasión y para solidarizarme con vosotros, usaré esta esterilla de hacer yoga que compré en una tienda de deportes bien barata. Y bueno, simplemente voy a marcar la silueta de la empuñadura 2 veces y la voy a recortar. Mi intención, como sabréis, es hacer un sándwich en la empuñadura. Ahora encima de esto, tal y como hicimos con la tsuba, lo vamos a recubrir todito con el foam blanco que venimos usando desde un principio para dejarlo bien listo. Vamos a por más sándwiches. La hoja de la katana la vamos a trasladar a más foam. Si os preguntáis dónde compro estos rollos, del que ya me queda bastante poquito por cierto, bueno, esta que es más delgada la podéis comprar en cualquier tienda de tela realmente de vuestra ciudad, que seguro que tienen estos rollos de foam grandes. Si ya lo tenéis todo reseguido y recortado, tan solo nos queda pegar, tal y como lo hicimos antes, a la hoja de la katana. Bien fácil.
Este paso es completamente opcional, pero como era la primera vez que trabajaba con el cartón pluma, quería experimentar y saber si lo podía lijar con la herramienta rotatoria, así para darle un poquito de filo. Y sí, pude, pero no os preocupéis porque para vosotros este paso puede ser opcional. Bien, más goma eva finita, en este caso para marcar los dos rectángulos que tenéis en el patrón. Ambos van alrededor de la empuñadura de la hoja, bien pegaditos a la tsuba. No es nada complicado, la verdad, simplemente los vamos a tener que pegar alrededor como veis en el vídeo. Y felicidades, porque si has llegado hasta aquí tienes la katana completa y ya podemos pasar a la pintura. Pero, antes de pintar, sí, nos toca imprimar para tapar los poros. Os lo debéis saber de memoria. Como en todos mis vídeos, mis opciones favoritas para imprimir son cola blanca para madera o látex vinílico. Yo usaré látex porque a ver si termino de una vez este bote de 4 kilos, pero podéis usar lo que queráis. Son en total 4 capas de producto, dejando secar entre capa y capa antes de ir a por la pintura. ¿Listo? Yo preparé mi espada cubriéndola con un poquito de cinta de pintor para dar una capa de pintura en spray de color blanco mate en la zona de la empuñadura y la tsuba. Después tocó la hoja de la katana y como que se me terminó el plateado que uso siempre, le vamos a dar con pintura en spray plata. No me gusta demasiado, pero bueno, es lo que tengo. Aquí ya lo tenemos todo sequito, así que el siguiente color es el negro. Primero vamos a pegar sobre la hoja de la katana con un poquito de cinta de pintor también, eso que habéis impreso que es como una katana más delgadita. Y bueno, voy a estar usando un pincelito con pintura acrílica de color negro para dejar una línea bien recta. Evidentemente tendremos que hacerlo en ambos lados. Ahora, a ver, la empuñadura irá en pintura acrílica dorada de efecto metalizado y también el borde exterior de la tsuba, pero tan solo el borde. En este caso y con esta pintura necesité dar un par de capas, pero bueno. Tras dejar secar le toca el turno a la pintura plateada, con la que pintaremos con un pincelito del mismo modo varias capas en los rectangulitos que enganchamos hace un rato. Y los rayos, los rayos, madre mía los rayos. A ver, lo ideal sería utilizar un aerógrafo con pintura amarilla y darle un poquito con suavidad. Pero yo no tengo de eso, así que vamos a improvisar. Mi idea es tomar pintura blanca o gesso, realmente no importa, y dibujar a mano, literalmente, con el pincel, lo que sería la forma de los rayos. ¿Y por qué primero con blanco? Bueno, pues para potenciar el amarillo cuando más tarde le demos por encima. Así que bueno, aquí tenéis mis rayitos un poco pochos, la verdad, pintados a mano con el pincel y la pintura blanca. Y por encima, cuando está seco, me vais a aplicarle el amarillo. Sé que no es lo ideal, pero bueno, fue mi alternativa. Lo bueno es que estamos a punto de terminar. Me hubiera encantado tener un cordón de color blanco como el que os estoy mostrando. Esto es un cordón de unas bambas. Pero como estoy tratando de ahorrar para abril y necesito el dinero, usaré esto que tengo en casa y aunque no quede perfecto para el tutorial, bueno, es suficiente, os hacéis una idea. Y lo sé, antes de que alguien me lo diga, lo sé, no utilicé la misma técnica de la katana original de Zenitsu, pero bueno, yo simplemente le hice la versión fácil porque de esta katana no voy a hacer nada y simplemente es una manera de mostraros el paso a paso. Pero bueno, vamos a pegar la cinta justo a la mitad para tener la misma cantidad en los dos laterales. Y mirad lo que hago. Doblo hacia abajo el cordel y lo doblo de nuevo en la misma dirección. En total son 2 vueltas las que tenéis que hacer. Como veis es fácil, pero cuesta un poco acostumbrarse. Si os fijáis, voy asegurando con un puntito de cola caliente la cuerda en los laterales. Y repito el proceso. Doblo hacia adentro, lo doblo de nuevo y lo pego al lateral. Y en la otra dirección, exactamente lo mismo. Doblo 2 veces en la misma dirección y lo pego. Seguro que le pilláis rápido el truquito.
Pero bueno, ya está, nada más. Con esto hemos dejado terminada nuestra katana de Zenitsu. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica, que os sea útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!